Parece que tenemos Sí, un poquito más de estamos información. conectados a esta hora del día al doctor Carlos Caro, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Nada, usted por atendernos. ¿Tenía Andrés Hurtado alguna posibilidad de salvarse de la prisión preventiva? ¿Usted qué opina? Desde mi punto de vista, no. Evidentemente, en la audiencia, que ha sido bastante rápida, como deben de ser las audiencias de prisión preventiva, y creo que en ese sentido el juez Checle está dando el ejemplo a toda la judicatura. No estamos hablando de una audiencia preventiva de días, horas, meses, donde se pierde la información. Básicamente el debate se ha centrado en dos momentos, ¿no? Las pruebas de cargo, que en el caso del señor Andrés Hurtado eran fuertes, graves y fundados elementos de convicción, mientras que respecto de la fiscal Peralta y el señor Muley eran más débiles, básicamente eran testigos de referencia, es decir, dicen que dicen, dicho de terceros, porque en el caso de Andrés Hurtado era básicamente prueba directa, lo que se encontraba incluso en la incautación. Y lo otro era el tema del peligro de fuga o entorpecimiento de la acción de la justicia, donde se analiza el tema de los arraigos, que es lo que ustedes han venido comentando. Y en el caso de Andrés Hurtado, por no tener una profesión, por no tener un arraigo laboral, por no tener arraigo familiar, es que se debilita y se multiplican las posibilidades de que él pueda rehuir la acción de la justicia, con lo cual era bastante esperado de que en el caso de él, que ya tenía además una detención preliminar, se le impusiera una detención preventiva, tal vez no por los 18 meses, pero por lo menos por un periodo de 12 meses y algo más. Y en este caso el juez le ha impuesto todo el periodo que ha sido solicitado, requerido por la Fiscalía. Doctor, ahora voy contigo, Fer. Para que quede bien claro, ¿cuáles son los delitos que ha considerado el juez para enviar a prisión a Andrés Hurtado? Sí, aquí básicamente la imputación versa sobre 3 hechos y 2 delitos que son tráfico de influencias y el delito de cohecho, ¿no? Y el cargo, digamos, más serio tiene que ver con las influencias que habría desplegado el señor Andrés Hurtado para la devolución del cargamento de oro, ¿no? Es decir, él habría gestionado, él habría intervenido en un procedimiento judicial encaminado a la devolución de un cargamento de oro, y para ello, ahí viene el otro hecho, habría realizado o gestionado un pago dinerario que bajo investigación no se sabe exactamente hasta ahora a cuánto habría ascendido. Se hablaba de 1 millón, en otro momento se ha hablado de $100.000, 20.000, 10.000, y eso es parte, digamos, de la dinámica de la corrupción, ¿no? Porque así como en el mar siempre se van comiendo el dinero, no puede empezar por 1 millón o medio millón, pero en el camino, la cadena alimenticia, la corrupción, los corruptos, se van comiendo el dinero, y si alguien, el funcionario público, recibe algún dinero, recibe bastante menos de la entrega inicial, ¿no? Y el tercer hecho tiene que ver con haber supuestamente recibido un beneficio con la finalidad de armar un caso. Esto es algo también bastante común en el mercado negro, que es inventar o crear un caso a un empresario también del sector minero con la finalidad de que se le investigue por lavado de dinero. Entonces, cuando hay malos competidores, cuando se compite deslealmente, se contrata operadores en la sombra, vamos a decirlo así, con la finalidad de que se le armen carpetas fiscales por diferentes delitos, organización criminal, lavado de activos, extinción de dominio, como una forma de bajarle la llanta al competidor, ¿no? Esos son los 3 hechos en los que estaría relacionado el señor Andrés Hurtado, y al no tener este arraigo personal, familiar, entonces la Fiscalía ha solicitado esta prisión preventiva y el juzgado le ha impuesto, de momento, estos 18 meses que él apelará. Doctor Caro, y en el caso de la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Muley, para ellos ha dictado comparecencia con restricciones. ¿La Fiscalía puede apelar a esta decisión? ¿Podría revocarse eventualmente también? En efecto, la Fiscalía puede apelar a esta decisión y esta decisión subirá directamente a la Corte Suprema. Recordemos que este es un caso solo de 2 instancias, porque en la medida que hay una aforada, que es la fiscal Peralta Santur,
se inicia directamente ante la Fiscalía Suprema y tiene como segunda instancia del juez de investigación preparatoria la propia Corte Suprema, la Sala Penal Permanente que preside el doctor o el juez César San Martín. Entonces, acá lo que vamos a tener es una potencial apelación, tanto de parte del señor Andrés Hurtado como de parte de la Fiscalía respecto a la comparecencia de Javier Milei y de la fiscal Peralta Santur, y la Fiscalía, si apela, dará lugar a que el Poder Judicial en esta última instancia tenga la última palabra para que se defina la comparecencia o no de estas personas. En teoría, en el caso de Andrés Hurtado, bien, se va a prisión preventiva, pero como usted dice, él puede apelar y puede que salga antes de tiempo, porque en teoría él estaría en prisión preventiva hasta el 2026, como hemos visto, por ejemplo, en otros casos que han salido antes de tiempo. En efecto, ¿no? Porque además hay que recordar que independientemente de esta apelación, que podría llevarlo a que la Sala Suprema reexamine esta situación, recordemos que según ya un mandato legal, cada 6 meses se activa el proceso de oficio de revisión de la prisión preventiva. Con lo cual, en el mes 6, si es que la Sala Suprema le confirmara la detención, cada 6 meses tendría que revisarse si la prisión preventiva se justifica. Es decir, si es que hay nuevos elementos de convicción, si es que hay pruebas de descargo y se debilita, por ejemplo, la imputación fiscal, o hay elementos sobre su arraigo personal, familiar, el que fuera, entonces él podría salir de prisión, y eso no significa de que va a ser inocente, significa de que seguiría procesado a la espera del juzgamiento final. ¿Y cuándo podríamos ver un eventual inicio del juicio oral contra Andrés Hurtado Chibolín? Porque claro, la Fiscalía ha presentado elementos para pedir una prisión preventiva, que es distinto, ¿verdad? Pero también ha ido recabando elementos para lo que podría ser un eventual juicio oral. ¿Cuándo podríamos de alguna manera ver a Andrés Hurtado Chibolín frente a los tribunales? Este caso ha sido calificado como complejo, y los casos complejos tienen un plazo máximo de preparatoria de 18 meses, con lo cual en un periodo máximo de 18 meses, si la Fiscalía considera que este caso está aprobado, tendría que pasarlo ya a la etapa de acusación, y tras el control correspondiente, que en la práctica suele durar entre medio año y un año, este caso podría estar en juicio oral en el año 2026. Ahora, también se ha ordenado levantar el secreto bancario y reserva tributaria de Andrés Hurtado. ¿Esto podría beneficiarlo teniendo en cuenta de que él no tiene nada a su nombre? Sin duda que sí. Recordemos que este es un elemento típico de una investigación en casos de corrupción y lavado. Secreto bancario, tributario, bursátil. Es parte del pan de cada día en estas investigaciones, y hay veces se encuentra algo, y digo hay veces porque la corrupción generalmente no usa los canales oficiales del sistema bancario financiero, ¿no? Generalmente es subrepticia, generalmente va en efectivo, pero hay veces deja alguna huella porque hay desbancarización, o hay veces el corrupto alguna parte del dinero lo bancariza, compra cosas, lo usa para pagar tarjeta de crédito o comprar algunos bienes menores o de puchos para hacer viajes o lo que fuera. Entonces muestra sus indicios de un modo de vida que no se puede justificar. Doctor, y usted ha mencionado que, bueno, los tres, Andrés Hurtado Chibolín, la fiscal Peralta y el empresario Javier Milei, están siendo investigados por tráfico de influencias y cohecho activo. ¿A cuánto ascienden las penas por ambos delitos? ¿Cuánto tiempo de prisión podrían enfrentar si es que el Poder Judicial los haya culpables? En el caso de tráfico de influencias, las penas pueden alcanzar un promedio de 6 años, y en el caso del cohecho activo genérico, 8 años. De modo que estamos hablando de un margen aproximado de 14, 15 años de privación de la libertad. Y siguiendo con el tema de Andrés Hurtado, doctor, ¿esta investigación podría llegar a sus hijas? Perdón, no le capté la pregunta, disculpe. Le preguntaba si esta investigación abierta contra Andrés Hurtado también podría perjudicar a sus hijas que viven en los Estados Unidos. Sin duda que sí, si estamos hablando de las hijas mayores de edad, desde luego, en la medida que ellas hubieran usado el patrimonio, tuvieran bienes a su favor, que no pueden justificar el origen,
entonces podrían ser involucradas en un caso de lavado de activos. Recordemos una cosa, ¿no? Como regla general, el sistema dice que los hijos, los familiares se guían por el principio de confianza. Quien tenga un hijo le entrega bienes, le entrega dinero para sus estudios, le puede comprar un carro, poner un departamento, y el hijo siempre puede acudir a la narrativa, a la coartada de decir, bueno, es mi padre, yo confío en mi padre, y por lo tanto se escude en él. Pero siempre y cuando sepa que esto tiene un origen lícito. Pero si el hijo, por ejemplo, la hija, tiene una sospecha y la fiscalía tiene que probar la sospecha de que el padre tiene fuentes de origen no lícito o ilícito o delictivo, entonces la imputación por lavado se puede extender al hijo, y hay algunos casos en la jurisprudencia que así lo revelan. Eso es lo que podría suceder potencialmente hablando, pero como digo, ahí la carga de la prueba está en manos de la fiscalía. Ahora, Andrés Hurtado, según la fiscalía, era una persona que se jactaba de tener muchas influencias, ¿verdad? Era amigo de fiscales, de jueces, incluso de algunos personajes políticos. ¿Podrían incluirse algunos de estos personajes también, doctor Caro, a la investigación que está llevando a cabo la fiscalía? O sea, no solo podrían ser 3, sino podría ampliarse esta red de tráfico de influencias. Desde luego que sí, y yo creo ahí de que no necesariamente eso tocaría la cuestión penal, ¿no? Porque para hablar de temas penales hay que hablar de crímenes o delitos, y acá lo que tenemos es un problema de subcultura judicial o endogamia judicial, como ya he señalado, y que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Los jueces siempre se reúnen, los fiscales siempre se reúnen, van a fiestas, reuniones, polladas, aniversarios, y siempre hay sponsors, ¿no? Siempre hay personas que financian estas reuniones, ¿no? El señor Andrés Hurtado era uno de ellos, y empresarios han habido muchos, ¿no? Allí hemos visto el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, Antonio Camayo, etcétera. Entonces, es una historia que se repite y es cíclica en el mundo judicial, no solo del Perú. Esto es algo que está estudiado a lo largo de la historia de la criminología. Entonces, el patrón Andrés Hurtado es un patrón bastante conocido, y eso, desde mi punto de vista, da lugar a que la Fiscalía y el propio Poder Judicial deban ocuparse del problema. Recordemos que hace pocos días el presidente del Poder Judicial, con algo de cinismo, dictó una suerte de oficio diciendo, por si acaso los jueces no deben asistir a reuniones sociales, y si lo hacen van a ser sometidos a proceso disciplinario. Oiga, esto lo hacen los jueces desde hace más de 50 años. Van a fiestas, reuniones, y siempre hay por ahí un empresario, un abogado, un sponsor. Pero doctor Caro, ¿en qué momento se cruza la línea? Porque claro, usted dice, bueno, los jueces, ¿no?, los fiscales participan de algunos eventos, pero ¿cuándo se cruza esa línea entre, empresarios, sponsors, y ya pasamos a un tema de presunto delito? ¿Cuándo se cruza la línea, doctor Caro? Muchas gracias por la pregunta. La línea se cruza desde el momento en el cual los jueces y los fiscales no se hacen cargo de sus gastos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que es el compliance, es decir, prevención de la corrupción, y estamos hablando acá de estándares internacionales, los jueces, los fiscales y en general todos los funcionarios públicos están prohibidos de recibir dádivas o regalos de cualquier naturaleza. Es decir, ellos, sin necesidad de que alguien les diga nada, no deberían de recibir regalos, no solo de los litigantes. No es que, oye, no recibo regalo de la parte que está litigando en mi juzgado o en mi fiscalía, sino que ellos no deberían de recibir regalos, dádivas de ningún privado bajo ninguna circunstancia, porque son funcionarios públicos. Fíjese que esa regla de prevención de la corrupción en el sector público rige incluso en el sector privado. En el sector privado, por ejemplo, si yo tengo un funcionario de un banco que me atiende, yo no puedo ir a su oficina y entregarle un regalo como privado, porque ya tienen políticas de prevención de regalos, políticas de regalos, porque significa de que ese funcionario de un banco que es sector privado podría darme a mí un trato preferencial que no le correspondería, porque hay también algo que se llama la corrupción entre el privado, con mayor razón a nivel de lo que es la administración pública. Entonces, los jueces lo saben. Está en los manuales, en los catálogos, está en la regulación. No estamos hablando solamente de buenas prácticas, estamos hablando incluso del Código de Ética Judicial, Código de Ética de la Función Pública,
Entonces, la raya la han cruzado hace rato, y no hablo, como repito, de buenas prácticas, estoy hablando de lo que es la regulación pura y dura, derecho positivo, que se tiene que cumplir. Bien, doctor Carlos Caro, muchísimas gracias por habernos atendido y a ayudarnos a entender mejor todo este panorama y todo este caso ya denominado Andrés Hurtado. Muchísimas gracias, que tenga buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.